restoration to my soul. You bring restoration. You bring restoration. You bring restoration. Cuando nos pone cara así de que estás hablando. Cuando recién acabamos de llegar aquí a Estados Unidos, aquí a Kingwood. Cuando recién llegamos a Kingwood, fuimos a unas trailas. No quiero mencionar los nombres por... Sí. Y me muy bien que nos dijeron, o sea, el Señor les dice, así nos dijo el hermano, el Señor les dice. O sea, eso es profecía, o sea, no que esté diciendo el futuro. Sí, pero el Señor les dice, o sea, yo tengo cuidado de ustedes, o sea, las cosas se van a solucionar, todo va a estar mejor, etcétera. Fuimos recientemente, en este año fuimos a Florida y fuimos a una iglesia que está muy abocada a la profecía. Y bueno, nos dijeron algunas cosas, pero especialmente cuando una muchacha de unos 18 años empezó a orar y de pronto ya habló con mi hijo Jan, le empezó a decir cosas perfectas, así claramente específicas, que nosotros habíamos estado tratando con él por 2 o 3 semanas antes, ¿verdad? Son unos problemas muy específicos de mi hijo relacionados con la escuela, que estas muchachas allá en Florida, que ni nos conocen ni saben quiénes somos, ni que nadie, ni siquiera ustedes sabían, o sea, lo han de saber. Ellas empezaron a decir, o sea, el Señor te dice esto y esto y esto y esto, ya sé esto, ya sé esto, ya sé esto, y tú eres un varón de Dios, etcétera, etcétera. Y le empezó a decir que cuando le estaba diciendo, los ojos de mi hijo se abrieron así, y mi hija Aranza volteaba a vernos a nosotros, volteaba a vernos así como que estás oyendo lo que estoy oyendo yo. O sea, ese es Dios, o sea, Dios le estaba hablando a través de la muchacha para darle la solución específica y el ánimo de que él no se desanimara por la situación en la que estaba pasando. ¿Sí? O sea, ahí yo pude ver que realmente era Dios hablando a través de la muchacha. Eso es profetizar, ¿sí? Hablar palabra de Dios, que Dios usa a alguien para hablar a través de él. ¿Sí? Entonces fíjense bien, estamos hablando de lenguas y otras señales cuando uno es bautizado en el Espíritu. ¿Hablaron en lengua así? ¿Profetizaron como cuántas personas eran? 12. Vamos al que sigue. Este pedazote sí está largo, ¿eh? Lo voy a tratar de leer no muy rápido para que lo entiendan bien. No se lo voy a leer más o menos. Este lugar se llama, ¿cómo se llama? ¿Cesarea o Cesarea? Cesarea. ¿Qué es una cesárea? La cortada que le hacen a las mujeres para que salga el bebé, ¿verdad? Que las dos palabras vienen de lo mismo, ¿sí? Del César, del emperador romano. Porque hubo un emperador romano que nació porque tuvieron que abrir a su madre para que él naciera. Y de ahí viene la palabra Cesarea, del César, del emperador romano. Pero esta ciudad se llamaba Cesarea, para distinguirlo de la Cesarea. Cesarea, como su nombre lo indica, es una ciudad donde ¿quién predomina más? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos, ¿sí? Los romanos, Cesarea. Sí, aquí está Jerusalén, aquí está Cesarea, y esta es la ciudad de Jope. Jope, bueno, así se pronuncia en español, ¿verdad? Jope. Esta historia, ¿cómo se desarrolla? El apóstol Pedro está en Jope. Unos creyentes romanos, fíjense bien, un centurión romano. ¿Qué es un centurión romano? Un jefe de 100 soldados romanos. Un jefe, o sea, es un romano completo, hecho y derecho, o sea, que no es judío ni nada. Un gentil, ¿sí? Un incircunciso, o sea, uno que no cree, no para nada creía, pero que ahora es creyente de Cristo, vive aquí en Cesarea. Pedro está en Jope. Pedro recibe una visión donde ve animales inmundos que Dios le dice, lo que yo he declarado inmundo ya no es más inmundo. O sea, ya no es más inmundo, ya no es más inmundo. Y Pedro no entiende de qué se trata, ¿verdad? Pero cuando baja de la azotea después de tener su visión, vienen unos romanos que le dicen, venimos de Cesarea por ti, para que vayas y visites a un centurión que se llama Cornelio, ¿sí? Para que vayas y lo visites. Entonces en ese momento Pedro entiende, eso es, que para los judíos, cualquiera que no fuera judío era inmundo, sucio. Es más, si un romano tocaba a un judío, el judío tenía que ponerse en un proceso de purificación por 7 días. Y tenía que ir al templo y tenía que ofrecer una ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí Pedro entiende que lo que Dios ahora ha declarado, que ya la palabra de Dios y la salvación está disponible para todo mundo.
que lo que antes era inmundo, los gentiles ya no son más inmundos y él tiene que ir. Entonces es una pequeña y larga historia. Vamos a comenzar en Hechos 10, 24 hasta el 46. ¿Ok? Entonces, bueno, llega Pedro ahí a Cesarea. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Si quieren seguirme todos aquí enfrente, está bien. No hay problema. Síganme todos aquí enfrente y está bien. Es una historia. No vamos a entrar en detalles de palabritas y eso. O sea, es una historia. Dice que estaba esperándolos con parientes y amigos íntimos que había reunido. O sea, porque les digo, Cornelio pues ya sabía que venía Pedro, ¿verdad? Al llegar Pedro a la casa, ¿qué hizo Cornelio? Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Me encontré una fotito de eso. Dice, aquí está, Pedro con Cornelio rindiéndole homenaje a Pedro, o sea, porque lo ven así como, oh, es el apóstol, ¿verdad? Que vio a Jesús, el que estuvo junto a él, el enviado de Dios que viene a verme. Pero ¿cómo reaccionó Pedro? Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. ¿Sí? Todos, ahorita yo estoy en la posición de dar una clase, pero no soy ni más ni menos que ustedes. Y espero que ustedes muy pronto estén dando clases a otras personas. ¿Sí? Y así todos somos hombres y mujeres iguales. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Tenía toda la familia. Pues, imagínense como que viene un artista a su casa. O sea, que viene alguien bien conocido, alguien que ustedes admiran mucho. Pues juntan a todo el mundo, ¿verdad? Para que los conozcan. Entonces dice que Pedro les habló así. Eso es muy importante, o sea, lo que les va hablando, fíjense bien. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque Pedro por mucho tiempo pensó que la salvación por medio de Cristo era solo para los judíos. Pablo no. Pablo desde el principio, Dios le dijo, Cristo le dijo, tú vas con los gentiles. Pablo iba con los gentiles, pero Pedro pensaba que era solo para los judíos. Pero aquí es una lección doble, una lección para Cornelio, una lección para Pedro. ¿Sí? Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Tal vez Pedro sabía, ¿verdad? Pero, quería estar seguro. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Quién era ese hombre de vestido brillantes? A ver, alguien dice que Cristo, alguien dice que Dios. ¿Qué usa Dios para...? No dice que es un ángel, pero uno supone que es más bien un ángel, porque los ángeles, porque cuando Cristo se aparecía, como por ejemplo cuando se le apareció a Pablo, le dijo claramente, yo soy Cristo, ¿sí? En muchas otras ocasiones los ángeles son los que son enviados. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, esos son un mensajero. ¿Sí estoy en el correcto? ¿Para qué me hicieron venir?